Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Medidas para garantizar la liquidez. El gobierno explica las medidas adoptadas para que las empresas puedan enfrentar adecuadamente la crisis. Además, revela cuáles son los efectos esperados con estas decisiones. Analizaremos con dos expertos el impacto de estos anuncios. Plan de choque en Ecopetrol. Ante el derrumbe de los precios del crudo, la compañía petrolera implementó un plan de ajuste que incluye billonarios recortes en sus gastos y una sensible reducción en sus inversiones. El presidente de la empresa explica en qué consiste. Un llamado al uso responsable. Las compañías operadoras de Internet en el país ampliaron la banda ancha de los usuarios para garantizar la mayor demanda por estos días. Sin embargo, pidieron que no haya excesos en el uso para evitar un colapso en las redes de comunicación. Y comenzamos con las medidas adoptadas en las últimas horas por las autoridades económicas para darle mayor liquidez a la economía del país. El director de Crédito Público, César Augusto Arias, explicó en qué consisten esas estrategias y los efectos que el gobierno espera que tengan en los mercados y en las empresas. ¿Cuáles son esas medidas? La primera es la reducción en el programa de subastas de bonos de deuda pública de 24.5 billones a 23 billones, una reducción de 1.5 billones. La segunda es la suspensión de las subastas de test cortos y largos plazo por 2 semanas, por lo que queda del mes de marzo, y a final de la semana de marzo, la última, comunicaremos el nuevo calendario con los ajustes pertinentes. Y la tercera es abrir las compuertas de la liquidez desde la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Hay 3 objetivos. El primero es que se mantenga la liquidez del sistema, que la deuda pública pueda continuar sirviendo como un referente, no solo para el financiamiento del gobierno, sino también de las empresas, de los hogares y de los bancos colombianos. El segundo objetivo es reducir la presión que existe en las tasas de interés, dado el ambiente de volatilidad financiera internacional y nacional que estamos viviendo. Y el tercero es permitir 2 semanas para que los agentes de mercado colombiano se puedan adaptar a la logística que implica las disrupciones generadas por la pandemia del coronavirus. Hay que tener en cuenta que no solo el dólar se ha disparado y los precios de las acciones se han descolgado en Colombia, también se ha desvalorizado la deuda de la nación y estas medidas buscan contener un poco esa disminución. Y una de las empresas más golpeadas en Colombia es Ecopetrol por el derrumbe del precio del petróleo, que ha caído inclusive a niveles por debajo de los $30 por barril, su precio más bajo en los últimos 4 años. La situación obligó a la compañía a expedir un plan de choque, el cual implicará menos gastos y menos inversiones. La Junta Directiva aprobó, en primer lugar, una reducción de 2 billones de pesos en costos y gastos a nivel del grupo empresarial. La planta de personal del grupo queda congelada a partir de la fecha. Los viáticos se reducen al mínimo. Solo se aprobarán viajes de urgencia. Habrá un estricto control en los gastos operacionales. Se cancelan los eventos, se suspenden los patrocinios y las adecuaciones y remodelaciones. Se eliminan las consultorías. Las nuevas condiciones también nos obligan a reducir el plan de inversiones. En este sentido, estamos ya implementando una reducción de 1.200 millones de dólares. Como resultado de lo anterior, nuestro rango de inversiones quedará para el año 2020 entre 3.300 y 4.300 millones de dólares. Este sigue siendo un crecimiento muy importante para la compañía. Los proyectos en etapas tempranas de maduración tendrán que esperar por ahora. Vamos a priorizar inversiones en integridad y confiabilidad de nuestros activos y mantendremos, en la medida de lo posible, toda esa inversión social vital para el bienestar de los colombianos.
Y es que Ecopetrol ha dicho que genera utilidades con petróleo a partir de $30 por barril y como se ha ubicado por debajo de ese nivel, tiene que adoptar todas estas medidas de choque. Y ante las dificultades que enfrentan muchas empresas en Colombia por el colapso económico que está provocando el coronavirus, algunas entidades de crédito, como es el caso de Finactiva, acaba de abrir una línea de crédito especial para ayudar a los empresarios. Una de sus directivas explicó cómo funciona. Finactiva lanza esta línea de crédito para apoyar las empresas en etapa temprana, nuevas economías como economía verde, economía naranja, empresas lideradas por mujeres, con el fin de generar acceso a crédito y poder permitir que las empresas cuenten con los recursos para sobrepasar esta situación. Recuerden que para acceder a esta línea deben ser personas jurídicas con ventas desde 250 millones de pesos al año y un año de tracción en el mercado. Finactiva espera por esta línea colocar más de 200 operaciones de crédito para poder beneficiar a estas empresas que hoy tienen una necesidad de capital de trabajo dada la crisis que estamos viviendo en este momento. Recuerda que las tasas que hoy otorga Finactiva van desde el 1.2 al 1.7 mes vencido dependiendo cada tipo de empresa, montos desde 30 millones hasta 500 millones, con plazos desde 6 meses hasta 48 meses y lo más importante, otorgamos periodo de gracias que van desde 2 meses hasta 6 meses porque entendemos que cada modelo de negocio es distinto y necesita tiempo para poder recuperar las inversiones que necesitan hacer en sus modelos de negocio. Bueno, empresas como Bancolombia también están adoptando medidas similares para empresas y para personas naturales. Pero para analizar las medidas adoptadas por el gobierno y el Banco de la República y sus efectos, saludo a esta hora de la noche al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Minas y exministro de Agricultura. Doctor Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos ustedes. Doctor Restrepo, ¿las medidas del Banco de la República, del gobierno, son suficientes para evitar una mayor crisis económica en el país? Bueno, todas las medidas que se han tomado y las que se están tomando van a depender de cuánto dura la crisis, de cuánto duran los malos precios del petróleo. Si duran varios meses, pues puede que sean insuficientes. Por el momento creo que están bien orientadas. Creo que el Banco de la República hizo bien al no aceptar o al decir que no iba a salir a vender reservas, intentando vanamente bajar o contener la subida del dólar. Porque todas las experiencias de eso de quemar reservas para mantener un precio estable casi siempre fracasan. De manera que las medidas de darle liquidez al mercado, como las que ha explicado el director de Crédito Público en este programa, más las que ha tomado el Banco de la República, creo que son las acertadas. Doctor Restrepo, ¿qué tan cerca estamos de que el gobierno decrete una emergencia económica y eso para qué sirve? Bueno, pues no lo sabemos exactamente, porque ha circulado la noticia de que el gobierno se estaría disponiendo a decretar una emergencia económica que para este caso se llama estado de conmoción interna. Para este tipo de emergencias como las que estamos viviendo es para lo que la Constitución del 91 prevé la posibilidad de decretarlas y las medidas que tome tienen fuerza de ley, es decir, pueden derogar o modificar o suspender legislación preexistente que la contradiga. Si el gobierno tiene pensado ¿qué es lo que va a hacer con la emergencia? Que es un instrumento muy potente, pues puede ser aceptable. Pero lo que sí sería inaceptable sería que decrete la emergencia y que no sepa qué hacer con ella o tome unas medidas nimias que puede tomar por sus facultades ordinarias. Pero ¿qué facultades nuevas podría tener el gobierno nacional decretando una emergencia económica? Una emergencia económica o un estado de conmoción, como se llama, le permite al gobierno, por decirlo así, sustituir al Congreso, dictar decretos con fuerza de ley como las que el Congreso dictaría en su función legislativa. No son decretos, no son resoluciones, son leyes que cambian, modifican o suspenden legislación preexistente que le sea contraria. De manera que si el gobierno decreta la emergencia económica, es de suponer que tome unas medidas legales importantes sobre temas fundamentales que estén conducidas
a contrarrestar los efectos que está dejando esta crisis hasta ahora muy severa en materia sanitaria. Es decir, doctor Restrepo, que eventualmente decretando una emergencia económica, el gobierno podría incluir cositas, por ejemplo, de la reforma laboral y de la reforma pensional. Pues ni tan cositas serían eso, serían unas medidas muy de fondo, y ese es exactamente el tipo de medidas que uno pensaría que se pueden tomar por emergencia económica. ¿Por qué? Porque la crisis, tal como se está viendo, está teniendo ya dos efectos. Un efecto muy grave sobre empleo, que va a acentuar o exacerbar el ya muy grave problema de desempleo que estamos teniendo, aún antes del coronavirus. Colombia está teniendo los índices de desempleo más altos de los últimos 8 años. De manera que utilizar la emergencia para dictar medidas de fondo en materia laboral que permitan generar empleo o adecuar la sobrevivencia de quienes queden desempleados es una medida muy de fondo. Y la otra es también lo que está sucediendo, que está afectando las personas más vulnerables, más débiles, las que hoy no tienen pensión ni la van a poder obtener. Entonces el gobierno, si se mete por el camino de una emergencia económica, podría considerar también, a mi entender, establecer un sistema de reforma pensional dirigida prioritariamente a darle un piso de apoyo, un piso de pensional, de seguridad social, a esos gran cantidad de millones de colombianos que hoy no tienen acceso a la jubilación y que van a ser muchos más si esta crisis se prolonga. Doctor Restrepo, habla usted de las personas más vulnerables y hasta el momento pues hemos explicado unas medidas que buscan darle liquidez al sistema financiero, pero en países como Colombia podríamos pensar en cosas como están implementando en otras naciones también afectadas por el coronavirus, como por ejemplo que los bancos tomen la decisión de postergar o aplazar o congelar los pagos de hipotecas, de tarjetas de crédito. ¿Eso se puede en un país como Colombia? Eso se puede y se ha hecho, eso se hizo. Bueno, en aquel entonces no existían las tarjetas de crédito tal como existen, pero en la gran crisis de los años 30, el doctor Esteban Jaramillo, siendo ministro de Hacienda, decretó una moratoria, es decir, unas quitas y unos plazos para las deudas hipotecarias y las otras deudas, y eso ayudó. Pero como consigna, si se toman medidas de fondo y no de maquillaje, deben ir, a mi entender, dirigidas no a beneficiar a las grandes empresas, no a seguirles bajando los impuestos, que ya se los bajaron bastante en la última reforma tributaria, sino a ir en pos y en apoyo de los millones de colombianos que no tienen seguridad social, que van a quedar desempleados si es que ya no lo están y que van a recibir el golpe en primer lugar de esta crisis económica. Doctor Restrepo, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche en Signo Pesos. Gracias a ustedes. Que tenga una feliz noche. Y otra ayuda proviene de la DIAN, que modificó hoy el calendario tributario como una forma de aliviar la situación de las empresas, especialmente las afectadas por la crisis derivada del COVID-19. Por ejemplo, las empresas de transporte aéreo, hoteles, teatros y espectáculos en vivo tendrán hasta finales de julio para pagar la segunda cuota del impuesto de renta y hasta finales de agosto para pagar la tercera cuota. También modificó los plazos para el vencimiento de otras obligaciones tributarias, como es el pago del impuesto sobre las ventas. Asimismo, fijó temporalmente nuevas reglas para que las entidades financieras liquiden y paguen la sobretasa de renta a la que están obligadas. El gobierno decidió también bajar a cero el arancel para 110 subpartidas relacionadas con los sectores de salud y aviación durante los próximos 6 meses. Según el decreto, el beneficio se verá en medicamentos, insumos, aparatos, dispositivos y equipos del sector de la salud que ya no tendrán que pagar impuestos de importación. De paso, se busca garantizar una suficiente dotación de unidades de cuidados intensivos o intermedios para las áreas neonatal, pediátrica o de adultos y salas de atención de enfermedad respiratoria aguda. Las restantes subpartidas corresponden a materias primas y bienes de capital que no se producen en el país para empresas del transporte aéreo.
Para seguir analizando la coyuntura económica del país, saludo a esta hora de la noche a Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor. Doctor Santiago, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor, gracias por la invitación. Todas estas medidas del gobierno nacional van bien, ¿qué nos hace falta? Bueno, Víctor, estas medidas que toman el Banco de la República y usualmente los bancos centrales en momentos como el actual, pues son básicamente situaciones que han sido recurrentes en escenarios económicos muy complejos para las economías. Digamos que más allá del alcance de que las medidas que tome el Banco de la República solucionen los problemas, cosa que sencillamente no va a ser así, pero digamos que es una señal que se le envía al mercado, donde el Banco de la República le está diciendo, señor mercado, nosotros como Banco Central asumimos el rol que tenemos frente al sector financiero y estamos dispuestos a darles estas medidas, y en la eventualidad que la situación se tornara un poco más complejo, pues el Banco de la República lo que hace es mostrarse como un amigo de todo el mercado que está dispuesto, representando al gobierno, dispuesto a brindar medidas que ayuden a solucionar un poco este momento tan complejo que está viviendo la economía mundial, y Colombia pues no escapa a esta situación, pero más allá del impacto que puedan tener, quizás lo importante o lo que intenta el Banco de la República es enviar ese mensaje subliminal tanto a agentes del mercado como a los inversionistas, que el Banco de la República está en el rol de intentar intermediar, de ayudar en todo lo que les sea posible para evitar que la situación económica en Colombia particularmente pues sea más complejo de lo que sería si no hay un banco central comprometido o intentando ayudar al mercado de capitales. Doctor Santiago, usted es un especialista en el movimiento de los mercados en Colombia a nivel internacional, del dólar, del petróleo, y 16 millones de colombianos, un poco más, que ahorran en los fondos privados de pensiones, están muy preocupados por el derrumbe y el colapso de los mercados internacionales. ¿Esto afectará el rendimiento, esa plata que se ahorra en los fondos de pensiones? Víctor, los colombianos estamos preocupados y al final del mes, cuando arranque abril, vamos a estar todavía más preocupados cuando veamos efectivamente el extracto en pensiones y en cesantías. Quizá lo importante en este caso es decirle a las personas que lo que hacen los fondos de pensiones y cesantías, al captar los recursos vía pensión, cesantías y colocarlos en estos fondos, es unas inversiones realmente de largo plazo que están sometidas a fluctuaciones. Fluctuaciones significa cambios de los precios. Así como el año anterior, muchos colombianos estaban muy contentos por las valorizaciones en el mercado, pues veían cómo sus portafolios ganaban valor. En este sentido, pues por supuesto también van a ver este primer trimestre del 2020 unos portafolios bastante castigados, pero quizá la señal es que esto es un partido de mucho tiempo, que puede que en este momento nos estén haciendo un gol y se vea un efecto de desvalorización en los portafolios, pero el partido es de casi toda una vida y ya hay mucho tiempo para recuperar esta situación, con lo cual la forma más apropiada de entenderlo es que esto es un momento coyuntural, temporal, que ya ha ocurrido en el pasado en muchas ocasiones y que en el largo plazo siempre se demuestra que los portafolios siempre tienden a mostrar recuperaciones. Hay que mirar entonces los portafolios de pensiones en un marco de tiempo más grande. Doctor Santiago, buenas noches, gracias por habernos acompañado en Signo Pesos. Gracias a usted, Víctor, por la invitación. Muchas gracias. Y ante la declaratoria de emergencia en salud pública por los casos del COVID-19 en el país, los comerciantes y almacenes de grandes cadenas están adoptando medidas de prevención y seguridad sanitaria para proteger a sus trabajadores y también a sus clientes. Minimizar el riesgo de contagio, sobre todo. La descontaminación constante de aquellos objetos y productos de alta manipulación forma parte de las estrategias de prevención y cuidado colectivo que están asumiendo los comerciantes para minimizar el riesgo de contagio, sobre todo en esos lugares de venta de artículos de primera necesidad. Estamos todos comprometidos, como se ha manifestado públicamente, a hacer el mejor esfuerzo para mantener abastecidas las tiendas. Los empresarios trabajan principalmente por el cuidado, respeto y protección de todos los ciudadanos.
Una cosa esencial es que seamos capaces de pensar solidariamente en los demás y entender que afrontar esto requiere de una conciencia colectiva. Entre las medidas se busca evitar tener contacto físico directo entre clientes, trabajadores y visitantes en general. Apreciado cliente, solicitamos mantenga una distancia de 2 metros entre usted y las personas. La venta de granos, enlatados, congelados y productos de aseo se ha disparado. Tenemos los productos. Es un tema más como de rotación de producto que desabastecimiento. Hay que dar un parte de tranquilidad en ese sentido. Además, reportan los comerciantes que en los últimos 15 días se ha registrado un inusual incremento en la venta de neveras. Los consumidores también han reforzado sus propias medidas de protección. Porque es que esto es un efecto dominó. Tenemos que poner todos de nuestra parte porque es nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestros hijos. Se recomienda reducir el número de personas por familia que visitan las tiendas y almacenes y no exponer innecesariamente a los adultos mayores, niños ni mujeres embarazadas. Eso es muy importante. Y el toque de queda que rige desde hoy en todos los municipios de Cundinamarca tiene en alerta no solo a los habitantes afectados, sino a varios gremios económicos que consideran esta medida como apresurada. Para los empresarios del país hay un compromiso con la salud de los colombianos, pero rechazan los varios toques de queda decretados por mandatarios locales y departamentales. El compromiso de los gremios, de todos sus empresarios y el compromiso con el gobierno nacional es total. Primero, la salud pública, segundo, la seguridad alimentaria, tercero, el empleo y el aparato productivo que no se puede caer con medidas disparatadas e improvisadas. Dicen que sin duda esto afectará el comercio, los empleos y a los pequeños y grandes empresarios. Olvidarnos de que las fábricas tienen que seguir funcionando o olvidarnos de que los almacenes tienen que seguir funcionando no es sabio, no es correcto, porque tenemos que efectivamente mantener el abastecimiento de alimentos, el de elementos de aseo, el de medicinas y el de muchas otras cosas. Es decir, un almacén que cierre a las 7 implica que sus empleados a las 5 tengan que suspender actividades para poder llegar a sus casas, limpiar los almacenes, dejarlos desinfectados. Tienen que abrir, si el toque es a las 7, tienen que empezar a atender a las 9. Se reduce el horario de atención y esto crea pánico en la gente. El gobierno, a través de la vicepresidenta, las calificó de medidas extremas y se mostró en desacuerdo con la petición de algunos mandatarios y sectores políticos de cerrar el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Empresas y gobierno hacen un llamado a los colombianos para no excederse en el uso de Internet, dada la mayor demanda que hay por estos días de dificultades en todo el país. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros. El teletrabajo y la educación virtual han incrementado la demanda de Internet. Los operadores del país han tomado medidas, pero están pidiendo que los usuarios hagan un uso responsable de este servicio para no colapsar la red. Frente a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional de implementar al máximo el teletrabajo y la educación virtual, el incremento en el tráfico web se ha disparado. Por tal motivo, las empresas operadoras del país decidieron ofrecer a los usuarios un aumento en la capacidad de megas de sus planes, sin costo adicional durante los próximos 2 meses. Si los clientes con 50 megas de velocidad van a recibir 80 megas de velocidad, los clientes que actualmente disfrutan de 100 megas de velocidad pasarán a tener 200 megas de velocidad y los clientes con 200 megas de velocidad pasarán a tener 300 megas de velocidad. Estamos ya montando una serie de capacidades para los clientes donde a todos aquellos que tienen velocidades de menos de 100 megas les estamos ampliando ya 25 megas adicionales. Claro informó a través de este comunicado que ofrecerá 50% más de velocidad en los servicios del hogar y el doble de datos en todos los paquetes prepago. El llamado urgente que hacen todas las operadoras y desde Asomóvil es hacer un uso racional y responsable del Internet para evitar un colapso. Cuando uno utiliza el celular creo que es importante cerrar las aplicaciones que generan mucho consumo en segundo plano. Que mientras estamos en horario laboral, todos utilicemos la red única exclusivamente para temas de trabajo o de estudio. Utilice herramientas como Skype, como Teams, como Hangouts para hacer sus teleconferencias, su teletrabajo y no utilice videollamadas que pueden colapsar más la red. Evite los correos electrónicos masivos, utilice el teléfono fijo para hacer llamadas siempre que pueda. Además, tenga en cuenta que del uso de todos depende que podamos estar en estas épocas trabajando muy bien desde la casa.
Y la crisis del coronavirus ha terminado por afectar las decisiones de compra de muchos colombianos, entre ellos los llamados millennials. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es el negocio del día? Víctor, usted lo ha dicho, son negocios relacionados con millennials, estos jóvenes que nacieron entre 1982 y mediados de la década de 1990 y sus hábitos de gasto en tiempos de coronavirus que al final pues reflejan la forma en la que el consumo está viéndose afectado. Y aunque los millennials tienen menor riesgo físico que las generaciones anteriores en lo referente al virus, buena parte de ellos se ven mucho más preocupados y pues hay estudios que han seguido el tema. Y Juan, ¿qué han encontrado esos estudios? Pues los resultados son de una firma de investigación de mercados llamada First Insight y se enmarcan dentro de 4 generalidades que están afectando el comportamiento financiero de los millennials y vale la pena conocerlas, Víctor. Primero, los millennials definitivamente están reduciendo el gasto en caso de una recesión relacionada con el coronavirus. Su comportamiento está cambiando más dramáticamente que cualquier otra generación y así más de la mitad de los millennials encuestados dijeron que el coronavirus ha afectado sus decisiones de compra, más que cualquier otra generación, es decir, están reduciendo el gasto de manera notable. 2, los millennials están reduciendo las compras en persona. El 39% dijo que compran con menos frecuencia en las tiendas, un porcentaje mayor que el de las otras generaciones. Sus compras en línea son las que dominan y eso se transporta a que los clientes están preparando más comidas también en su casa. 3, el 30% de los encuestados dice estar estimulando el aumento de la entrega de alimentos sin contacto. Eso quiere decir, por ejemplo, que usted pide algo a través de una aplicación de domicilios y los repartidores lo dejan en su puerta a varios metros de ella y se van evitando el contacto físico como debe ser. Pero el segundo paso en todo esto es que a medida que se propaga el coronavirus, las preocupaciones por alimentos contaminados y la escasez de repartidores podría disminuir. El uso de las aplicaciones, pues finalmente también en cuarto lugar, es también factible que los millennials recurran a otras fuentes para obtener ayuda para pagar costos de los tratamientos generados por el virus. Juan, ¿y este estudio dice algo sobre si los millennials tienen capacidad financiera para resistir a esta coyuntura generada por el coronavirus? Víctor, mucho cuidado con eso porque casi la mitad creen que no pueden darse el lujo de enfermarse con el coronavirus porque no tienen cómo pagar o aguantar las consecuencias del virus. Un contraste fuerte con los de 55 años o más que se sienten más seguros en ese aspecto. Y estos pues son datos, Víctor, importantes para los negocios porque muestran hábitos de gasto de los millennials en tiempos de coronavirus, Víctor. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Así es, Víctor. Mañana nos vemos de nuevo. Gracias, Juan. Otra breve pausa y les contaremos. Gobiernos de todo el mundo buscan multimillonarios recursos para ayudar a sortear la crisis económica de sus empresarios. Ya regresamos. Y el presidente Donald Trump y otros gobiernos del mundo están buscando multimillonarios recursos para ayudar a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus. Trump anunció que buscará la aprobación de un paquete de estímulos por $850 mil millones, casi el doble del tamaño de la economía colombiana. La idea de Trump es utilizar impuestos a las nóminas y otros mecanismos para inundar la economía con efectivo. Por su parte, el gobierno español destinará 200 mil millones de euros para hacer frente a los estragos económicos generados por el coronavirus. Y el gobierno francés anunció 300 mil millones de euros para sostener la economía, a la par que suspendió los pagos de servicios públicos para aliviar el gasto de las industrias. Y esta es la cifra del día, ténganla en cuenta, 9%, porque corresponde a la contracción económica que tendrá China durante el primer trimestre de este año, según pronostica la firma Goldman Sachs. Todo debido a la crisis del coronavirus. La misma compañía de banca de inversión advierte que en todo este año el gigante asiático crecerá un 3%, mucho menos del 5,5% que inicialmente se estimaba. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los idiomas más hablados en este momento en el mundo son el inglés y el chino, cada uno con 1.100 millones de hablantes. Después vienen el hindi, que es hablado por 615 millones de personas en la India. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.